La tensión en la sala era tan espesa que casi podía saborearla, como un vino amargo. Sentí la seda fría de mi vestido rozando mi piel mientras me ajustaba en el sofá de terciopelo. Mis manos, aunque discretamente entrelazadas, estaban húmedas. Frente a mí, sentado en la cabecera de la mesa de café, estaba don Ricardo, mi suegro. A su lado, con una sonrisa demasiado amplia y un aire de triunfo apenas disimulado, estaba Clarisa, la mujer que había aparecido en la vida de don Ricardo hacía apenas 6 meses, reclamando un lugar que ella creía merecer. Y yo, aquí estaba yo, Amelia, la nuera que había dedicado los últimos 5 años a cuidar esa casa, ese hombre, de alguna manera, a sostener el frágil equilibrio de la familia. Mi nombre es Amelia. Tengo 28 años y estoy casada con Daniel desde hace 5. Nos casamos por amor, un amor joven, ciego a las complejidades de la vida familiar. Daniel es un buen hombre, sí, pero es un soñador, un artista que vive en su mundo de pinceles y lienzos, ciego a las sombras. Don Ricardo, mi suegro, es un arquitecto retirado, viudo desde hace 3 años. Es el dueño de esta mansión, una estructura fría de mármol y cristal que es, a la vez, mi prisión y mi hogar. Ricardo siempre me ha tratado con una cortesía helada, reconociendo mi eficiencia en la gestión de la casa, pero nunca mi valor como persona. Me veía como una extensión de la casa, una presencia útil, pero olvidable. El conflicto de la noche era simple, pero devastador. Don Ricardo acababa de anunciar, con esa voz profunda que no admitía réplica, que le había prometido la casa familiar a Clarisa. No como un regalo, sino como una garantía de futuro, si ella aceptaba casarse con él. Clarisa. Una mujer divorciada, 10 años mayor que yo. Con una astucia visible en sus ojos de gato. Lo miró con una devoción que era casi obscena. Daniel estaba atónito, con la boca abierta. Pero yo sentí como una furia silenciosa me quemaba por dentro. No era solo la casa. Era el menosprecio a mis años de lealtad, el descarte de mi esfuerzo. El reemplazo de mi presencia por la promesa vacía de una extraña, mientras la voz de Clarisa se elevaba. Describiendo los pequeños cambios que haría en la decoración, sentí que la tensión era insoportable. Y fue entonces cuando mi mirada se cruzó con la de don Ricardo. Él me miró, no con la indiferencia habitual, sino con una intensidad que me hizo contener la respiración. Sus ojos grises, fijos en los míos, eran un mar de conflicto. Vi una punzada de culpa, sí, pero también algo más, un fuego lento que siempre había estado allí, latente, prohibido. En ese instante, supe que mi silencio ya no era una opción, el aire se había enrarecido con las palabras de Clarisa, una melodía dulce que escondía un veneno sutil. Ella hablaba del futuro, un futuro donde yo no existía. Sentí la necesidad de respirar, de romper el hechizo de esa mentira. Clarisa, la casa es hermosa, mi voz, que se elevó de repente, era tranquila, pero con una resonancia que me sorprendió a mí misma. Pero la verdad es que necesita más que una simple decoración. Todos se giraron para mirarme. Daniel parecía aturdido. Don Ricardo se quedó inmóvil, su expresión tensa. ¿Y usted qué sabrá, querida?, preguntó Clarisa con una sonrisa condescendiente. Usted solo se encarga de que las cosas estén limpias. El comentario me golpeó como un latigazo, pero no me detuve. Sé que el sistema de calefacción necesita una inversión de $20,000, y que la humedad en el ala norte amenaza la estructura que tú, futuro marido, tanto valora. Sé que el jardín requiere un riego por goteo que costará una fortuna, y que la hipoteca, aunque pequeña, tiene una cláusula de renovación de seguro que se vence en 30 días. Cosas que solo sabe quien se encarga de que esta casa siga siendo una casa, y no un mausoleo. El silencio que siguió fue absoluto, un silencio que ya no era de burla, sino de asombro. Clarisa se quedó sin palabras. Don Ricardo, por su parte, me miró, y en sus ojos grises, el conflicto se intensificó. Vi el reconocimiento de mi valor, de mi inteligencia, y algo más, un atisbo de deseo que no pudo disimular. Un calor sutil me recorrió el cuerpo. Era una verdad incómoda, y ambos la sentimos. La lucha interna en don Ricardo era palpable, una batalla entre el deber y una atracción que se negaba a ser silenciada. El aire seguía cargado, pero la dinámica había cambiado. Clarisa, recuperando la compostura, intentó desviar la atención. Pero, don Ricardo, no es necesario que hablemos de números ahora. La casa es suya, y usted decide lo que hace con ella. Sus palabras eran dulces. Pero su mirada hacia mí era veneno puro. Don Ricardo, sin embargo,
No despegó los ojos de mí. Había un fuego lento en su mirada. Una intensidad que me desarmó por completo. Me levanté para ir a la cocina, con la excusa de traer más café, pero la verdad es que necesitaba alejarme de él, de esa verdad que me quemaba. Él se levantó al mismo tiempo. Yo la acompaño, Amelia. Necesito un trago más fuerte. La cocina era un santuario de silencio, la única luz proveniente de la campana extractora. Me puse a preparar el café, sintiendo su presencia a mi espalda, el calor que emanaba de su cuerpo. El aroma a sándalo y a su piel madura me invadió, un perfume masculino que contrastaba con el ambiente. Amelia, su voz era un susurro grave, cargado de una profundidad que me hizo temblar. Usted maneja esta casa con una precisión que me asombra. Ha sido una bendición tenerla aquí. No era un cumplido, sino una confesión velada de su dependencia. Hago mi trabajo, don Ricardo, respondí, sin girarme. Hace mucho que esto dejó de ser un trabajo, ¿verdad? Su mano se posó suavemente en mi hombro, un toque que, aunque paternal en apariencia, envió una descarga eléctrica por toda mi piel. Fue un contacto ambiguo, tan sutil que podría haber sido un accidente, pero la electricidad se intensificó, recorriendo mi brazo, subiendo por mi cuello. Mi mente gritaba, alto, pero mi cuerpo se aferraba a ese toque, deseando más. La verdad es que, en esa dualidad, mi alma se sentía al borde del colapso. Si te sientes identificada con esta lucha interna, si has sentido esa batalla entre lo que tu mente dice y lo que tu cuerpo quiere, dale, me gusta, a este video. Suscríbete al canal y comparte tu momento más intenso en los comentarios. El toque de su mano en mi hombro se había vuelto un ancla. La presión se intensificó, no de manera brusca, sino con una lentitud deliberada, una invitación tácita a la que mi cuerpo, traidor, respondía con un calor que se extendía por mi vientre. Usted es mucho más que una nuera, Amelia. Es el ancla de esta casa. El ancla de mi vida. Me giré, el corazón latiéndome con una furia silenciosa. Sus ojos grises, fijos en los míos, eran un mar de conflicto. No diga eso, don Ricardo. Yo estoy casada con su hijo. ¿Y usted? Usted se va a casar con Clarisa. Él se inclinó más, su rostro a pocos centímetros del mío. La prometí la casa a Clarisa, sí. Porque quería una garantía de que no moriría solo en esta inmensidad. Pero la verdad es que, cuando usted me mira, cuando usted me habla, cuando usted toca estas paredes, siento una vida que la promesa de Clarisa nunca podrá darme. Eso es un error, don Ricardo, susurré, mi voz apenas un hilo. Usted no está solo. Estoy solo en el deseo, Amelia. Y lo he estado desde que usted entró en esta casa. Su mano se deslizó por mi brazo, hasta mi muñeca, y me atrajo hacia él. La cercanía era abrumadora, el aroma de su perfume, el calor de su cuerpo. Y entonces, sus labios se posaron sobre los míos. No fue un beso robado, sino uno tomado por la fuerza, lleno de una urgencia contenida que me robó el aliento. Si esta intensidad te hace desear más, suscríbete ahora. El beso se prolongó, una sinfonía de bocas que se exploraban con una pasión que me consumía por completo. Sentí la firmeza de su cuerpo contra el mío, la presión de su pecho contra el mío, y un calor se extendió por todo mi vientre. Era una sensación de fuego, de ansia que no sabía que tenía, que había estado dormida bajo la superficie de mi vida cotidiana. Mis manos, casi por instinto, se aferraron a su camisa, mis dedos apretando la tela, atrayéndolo más cerca, queriendo que no hubiera distancia entre nosotros, la culpa, el miedo, la moral. Todo se desvaneció en ese instante, eclipsado por la intensidad del deseo. Daniel, mi esposo, su existencia, se volvió un eco distante en mi mente. Solo existía este momento, este hombre, esta conexión prohibida que me consumía por completo. Sentí sus manos deslizarse por mi espalda, abriendo el nudo de mi vestido. La seda se deslizó por mis hombros, cayendo a mis pies con un susurro suave. El aire frío de la cocina me envolvió por un instante, pero fue reemplazado por el calor de su cuerpo contra el mío. Ahora estábamos piel con piel, sin barreras, sin excusas. No te pierdas ni un segundo de este secreto, dale like y activa la campanita. Me levantó, mi cuerpo temblando, y me sentó sobre la encimera de mármol. El frío de la piedra contra mi piel desnuda fue una sensación que me hizo jadear. Él se inclinó sobre mí, sus ojos grises fijos en los míos, brillando con una intensidad que me hizo temblar. El beso se hizo más profundo, más posesivo,
Y yo me entregué sin reservas. Si has sentido esta pasión que lo consume todo, deja un comentario con un fuego emoji. El clímax llegó como una ola gigantesca, rompiendo sobre mí con una fuerza que me dejó sin aliento. Mi cuerpo se arqueó, mis músculos se tensaron hasta el punto de la ruptura, y un grito ahogado escapó de mi garganta, un sonido que apenas pude contener. Sentí cada fibra de mi ser vibrar con la intensidad de la liberación, una sensación dulce y abrumadora que me vació y me llenó al mismo tiempo. Ricardo gimió su propio placer, su cuerpo se tensó sobre el mío. Y luego, con un suspiro profundo, se derrumbó sobre mí. Exhausto y satisfecho, el eco del éxtasis se disolvió lentamente en el aire de la cocina, dejando tras de sí solo el sonido de nuestras respiraciones agitadas y los latidos acelerados de nuestros corazones, que poco a poco volvían a un ritmo más normal. Nuestros cuerpos, antes tensos por la pasión desatada, ahora estaban relajados y pesados, entrelazados en una maraña de brazos y piernas, cubiertos por una fina capa de sudor. Sentí el peso de su cuerpo sobre el mío, el calor de su piel contra la mía. Era una evidencia tangible de la magnitud de lo que acababa de suceder. Una mezcla compleja de emociones comenzó a invadirme. Había la dulzura del deseo saciado, la paz que sigue a una tormenta, pero también una punzada de incredulidad y una pizca de asombro. ¿Había hecho realmente esto? ¿Me había entregado de esa manera, con el padre de mi esposo, en un acto tan crudo y desinhibido? La ironía no se me escapó. Lo que había comenzado como una humillación pública se había transformado en una experiencia tan profunda y explosiva que ahora se sentía irreal. El tabú había sido no solo roto, sino pulverizado, y en su lugar había florecido una conexión innegable. Si sientes que esta conexión es demasiado intensa para callarla, comenta un sí al deseo, y suscríbete ahora. La mañana siguiente, la luz del sol se colaba tímidamente por las rendijas de las cortinas, pintando finas líneas doradas sobre la oscuridad de la habitación. Me desperté primero, mis párpados pesados, pero mi mente extrañamente lúcida. Aún estaba acurrucada contra Ricardo, su brazo fuerte rodeándome, su respiración suave y regular en mi nuca. El aroma de su piel, una mezcla de sándalo y un olor masculino natural, me envolvía, y sentía el calor que emanaba de su cuerpo. Era una intimidad que no conocía con mi esposo, una cercanía que me asustaba y me reconfortaba a la vez. Una punzada de culpa me atravesó, fría y cortante, como una hoja afilada. ¿Qué había hecho? ¿Me había entregado de esa manera, con el padre de Daniel, en un acto tan crudo y desinhibido? Pero esa sensación se disipó rápidamente, reemplazada por una profunda y serena sensación de paz, casi de complicidad. No había arrepentimiento, solo un reconocimiento tácito de la fuerza y la belleza de lo que había sucedido entre nosotros. Era un pacto silencioso que se había forjado en la intimidad de la noche, un secreto que ahora nos unía de una manera inquebrantable. Cuando los ojos de Ricardo se abrieron, encontraron los míos. Por un largo momento, no hubo palabras. Solo ese intercambio de miradas, intenso y cargado de significado. En sus ojos, vi una mezcla de sorpresa, satisfacción y una pregunta silenciosa: ¿y ahora qué? La respuesta no era necesaria. El entendimiento era mutuo. Él no dijo nada sobre la noche, no hizo comentarios, y actuó con una normalidad que me asombró y me tranquilizó a la vez. Se levantó, se vistió en silencio y se dirigió a la cocina. Yo me quedé allí, en la cama, con mi cuerpo marcado por la noche prohibida, sabiendo que el amanecer traía consigo un secreto tan pesado como el propio sol. Si has vivido un momento en el que el silencio lo dice todo, deja un like y suscríbete para explorar más a fondo estas conexiones que marcan nuestra vida. El regreso de Daniel a casa fue un momento cargado de una tensión diferente. Me recibió con su habitual abrazo distraído, preguntándome sobre el fin de semana. Le conté algunas anécdotas triviales, pero mis palabras se sentían vacías, huecas, como si estuvieran desprovistas de la verdad. La casa, que antes me parecía un refugio, ahora se sentía como una jaula dorada, un escenario donde se representaba una farsa. La rutina con Daniel se reanudó, sus videojuegos, su apatía, su distancia emocional. Yo intentaba reencajarme en mi papel de esposa, pero era imposible. Algo en mí había cambiado, se había roto, o quizás, se había liberado. Me sentía una mujer diferente, una que conocía el deseo en su forma más cruda y peligrosa. Cuando Ricardo y yo nos encontrábamos en la casa, ya no había necesidad de palabras. Nuestras miradas se cruzaban, rápidas y significativas, cargadas de una complicidad silenciosa que solo nosotros dos entendíamos. Era un entendimiento que iba más allá de lo físico.
Era una conexión de almas que habían compartido un secreto inconfesable. Sentía el peso de su mirada en mi piel, un calor que me recordaba la noche prohibida, la cama compartida, los susurros en la oscuridad. Él actuaba con la misma discreción de siempre. Pero su presencia ahora tenía una intensidad diferente, una que me hacía consciente de su deseo. Y del mío, la vida continuó, día tras día. En esa dualidad de lo aparente y lo secreto. Daniel seguía ajeno, sumido en su mundo. Y yo, por mi parte, intentaba mantener la fachada de un matrimonio normal, de una vida sin sobresaltos. Pero el silencio entre Ricardo y yo ahora llevaba una memoria imposible de borrar. Era como un tatuaje invisible en mi alma, una marca de la pasión que habíamos compartido. A veces, me sorprendía mirándolo, sintiendo una punzada de anhelo, de un deseo que no podía nombrar. Y él, siempre discreto, me devolvía la mirada, con un brillo en sus ojos que me decía que él también sentía esa conexión indisoluble. La casa, antes un lugar de rutina, se había convertido en un santuario para nuestro secreto. Un espacio donde la verdad y la mentira danzaban en una delicada y peligrosa armonía. La verdad es que no pude disimularlo por mucho tiempo. Mi mejor amiga, Camila, que me conoce como la palma de su mano, lo notó. «Camila, ¿qué te pasa?», me preguntó un día, su mirada perspicaz fija en la mía. «Estás diferente. Hay una luz en tus ojos que no había antes». Intenté reír, encoger los hombros, desviar el tema, pero ella no me dejó. «Vamos, cuéntame. Te conozco. Algo pasó». Su insistencia, su cariño, me abrieron una compuerta. Sentí la necesidad de desahogarme, de liberar el peso que llevaba en el alma. La culpa me carcomía, pero el deseo de compartir, de ser comprendida, era más fuerte. Le conté todo. Desde el agotamiento de mi matrimonio con Daniel, la apatía, la falta de intimidad, hasta la inesperada humillación de Ricardo. Le hablé de las miradas, de los silencios cargados, de la tensión que crecía en la casa. Le conté sobre la noche, el beso que me dio a la fuerza, mi inocente acuerdo, la cama compartida, el roce de cuerpos en la oscuridad. Y luego, el toque, el beso, la rendición. Y como había terminado rogándole más. No omití detalles. Le conté sobre la pasión que me había consumido. La forma en que su cuerpo había despertado el mío, la intensidad de lo que sentí. Al principio, su rostro reflejaba asombro, luego una profunda comprensión. Esperaba un juicio, una reprimenda, que me dijera que lo que había hecho era un error, una traición imperdonable, pero Camila no me juzgó. Solo me escuchó en silencio, sus ojos llenos de una empatía que me conmovió hasta las lágrimas. Cuando terminé, me abrazó fuerte, y sus palabras fueron un bálsamo para mi alma atormentada. «Camila, la vida es complicada. Y el deseo. El deseo es una fuerza poderosa que no siempre entiende de reglas». Luego, se separó un poco y me miró a los ojos. «Pero tienes que saber que ciertas elecciones tienen precios altos. Y ese precio solo tú puedes decidir si estás dispuesta a pagarlo». Sus palabras resonaron en mí, un eco de la profecía de Ernesto. Comprendí que no estaba sola en este laberinto de emociones, que otras almas también habían explorado los límites de lo prohibido. Esa conversación con Camila no eliminó la culpa, pero me dio una claridad, una perspectiva. Me hizo darme cuenta de que el deseo no es un monstruo, sino una parte intrínseca del ser humano, y que mi lucha interna no era solo contra un tabú, sino contra mi propia negación. Si esta historia te hace reflexionar sobre tus propios límites y elecciones, dale a me gusta y suscríbete para más relatos que te harán cuestionar lo establecido. Desde aquel fin de semana, mi vida adquirió una nueva capa de complejidad. Daniel jamás desconfió, o al menos, no dio ninguna señal de hacerlo. Su mundo continuó girando en torno a sus videojuegos, a sus proyectos, a esa burbuja de la que nunca parecía querer salir. Yo, por mi parte, intentaba mantener la fachada de una esposa dedicada, de una vida sin sobresaltos. Pero el silencio entre Ernesto y yo, ese silencio cómplice, se había convertido en un lenguaje propio, una forma de comunicación que Daniel nunca podría entender. Cada mirada, cada roce accidental en el pasillo, cada susurro apenas audible, era un recordatorio de la noche prohibida. De los cuerpos que se habían encontrado en la oscuridad. De la pasión que había ardido entre nosotros, mi cuerpo, que antes se sentía apagado, ahora vibraba con una sensualidad redescubierta. Me sentía viva, deseada, de una manera que hacía años no experimentaba. Las noches en esa casa, a veces, eran una tortura.
El sueño de Daniel a mi lado era pesado, ajeno. Y yo, en la oscuridad, recordaba el calor de Ernesto, la firmeza de sus brazos, el sabor de sus besos. La memoria de la noche prohibida era un fuego lento que ardía en mi interior, una mezcla de culpa y un placer secreto que no podía negar. Me miraba en el espejo, y veía a una mujer diferente, una que conocía el deseo en su forma más pura y peligrosa. El miedo a ser invisible. A que el tiempo me convirtiera en una sombra, se había disipado. Reemplazado por la certeza de que yo era deseable. Capaz de despertar una pasión tan intensa, la relación con Ernesto continuó siendo discreta. Un juego de miradas y toques sutiles que solo nosotros dos percibíamos. Él me trataba con un cuidado y una atención que Daniel nunca había ofrecido, una delicadeza que alimentaba mi alma y mi cuerpo. No había exigencias, solo una profunda comprensión de lo que yo necesitaba. Las crisis de dolor de cabeza se volvieron un pretexto frecuente. Un código silencioso para nuestros encuentros secretos, momentos robados en la quietud de la casa, donde la moral y el deber se desvanecían ante la intensidad de la conexión. Si este tipo de historia te atrapa y te hace desear más, suscríbete al canal y deja un like. Hoy, mientras Daniel está absorto en su mundo virtual, yo sonrío. Cargo el peso de una cama dividida y un deseo que ya no cabe en palabras. Me pregunto cuánto tiempo podré vivir así, con este secreto latiendo en cada fibra de mi ser. Es una paradoja, esta vida doble. Daniel, mi esposo, el hombre que debería ser mi mundo, me da seguridad y rutina. Pero es Ernesto, su padre, quien me da el fuego, la vida, la sensación de ser completamente mujer. Es un camino sin retorno, lo sé. El precio es alto, la incertidumbre es constante, pero la recompensa. La recompensa es sentirme viva. Y en este juego, ya no sé si quiero que Ernesto se vaya nunca. Porque el secreto no solo me consume, también me alimenta.